Muchas gracias, licenciado. Una pregunta más, son dos preguntas más del público. La primera es de Jesús Díaz y nos dice, ¿cuáles crees que deberían ser las consideraciones para realizar una buena proyección de acontecimientos? Ok, cuando hacemos una proyección de un acontecimiento, tenemos que tener claro que de entrada, pues ya como expertos en el tema, sabemos perfectamente el pasado y el presente de una situación. Con base en eso, nosotros ya de ese análisis habremos identificado variables y actores que están incidiendo en esa problemática. Entonces, al hacer la proyección, creo que tenemos que valorar esas variables y actores y su capacidad de incidencia en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la proyección que estemos realizando, y siempre enfocada a brindar una respuesta para el tomador de decisiones. Me parece que es sumamente importante. Existen ya metodologías muy bien establecidas para la creación de proyecciones, de escenarios. Sin embargo, quiero destacar que a veces la teoría y la práctica a veces difiere. De manera práctica, a veces esto es lo que me ha funcionado, es decir, seleccionar variables y actores, evaluar su probabilidad de incidencia, pero jamás perder de vista cómo podemos atenderlos con propuestas reales y prácticas. Un poco dejando al lado como cuestiones sofisticadas porque tenemos que ser muy concretos y sobre todo también evaluar las capacidades que tiene nuestro usuario. Eso también es relevante porque no solamente se trata de brindar respuestas. Yo te puedo proponer que, no sé, algo que tal vez va a exceder tus capacidades. Entonces, de ahí también radica la importancia de conocer quién te está pidiendo el conocimiento, porque nosotros tenemos que adecuarlo a cosas que pueda realizar para obviamente lograr sus objetivos. Claro, muchas gracias, licenciado Hernández. Tengo una pregunta adicional del público que es de Daniel Jiménez y nos dice, ¿cuál considera que es la carrera o especialidad más afín a la investigación criminal, que no sean criminología o criminalística? Pues eso podría ser una pregunta a debate. Eh, pues yo en particular soy licenciado en Relaciones Internacionales y creo que la respuesta va orientada hacia lo siguiente. El tener una carrera como formación te define en ciertos conocimientos, pero cuando ya te especializas en estos temas de creación de inteligencia, me parece que gran parte del conocimiento que tú adquieres se basa en lo que, tanto en la preparación que te puede dar una institución o una organización, una empresa, pero también con el día a día. O sea, este tema también es de mucha experiencia práctica y como les decía, también recomendaciones. Cuando uno ingresa a un sistema de inteligencia, prácticamente, a pesar de que yo tenga una licenciatura, maestría, doctorado, muchas veces no sirven. ¿Por qué? Bueno, no sirven en el sentido práctico, porque bien traemos el conocimiento, pero lo que nos piden son cosas inmediatas, rápidas, oportunas, confiables. Y eso se adquiere a través de la práctica, de la experiencia, como les digo, y sobre todo del apoyo de los compañeros. Y es por eso que, insisto, me parece sumamente relevante este tipo de ejercicios porque compartir experiencias ayuda en el día a día. Entonces, para resumir, me parece que una carrera te da el conocimiento general para que tengas una mente crítica, analítica y sobre todo curiosa, pero la práctica en los servicios de inteligencia es indispensable para mejorar estas técnicas. Muchas gracias, licenciado Hernández. Y finalmente yo tengo también un par de preguntas que me interesaría que me respondiera como resultado de su plática. Y tiene mucho que ver con todos los reportes que se hacen en materia de inteligencia. Y justo porque después de que pasa cierto evento, tal vez estos reportes puedan ir almacenados o ir a un cajón donde puedan estar ahí guardados por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que se le da a estos reportes y cómo retroalimentan futuros reportes para mejorar el trabajo? Porque creo que es importante como, voy a retomar solamente como manera de ejemplo el caso que pone la maestra Jazmín Casas, después de ella, después de que responda el licenciado Jesús Hernández, puede responder también ella esta pregunta. El caso del Chapo Guzmán, se hace todo un reporte y este reporte ejecutivo
es guardado después de esto? ¿Cómo son usados estos reportes? ¿Cómo nos sirven eventualmente para tomarlos como referencia para la futura creación de reportes? Y me estoy adelantando un paso, y cómo con esto se podría hacer prospectiva, o si es un instrumento para hacer prospectiva. Pero sí me gustaría saber su respuesta en este aspecto, licenciado Hernández. Sí, claro. Obviamente, desde mi punto de vista, creo que los documentos de inteligencia están vivos, pero también al estar vivos mueren. Si un documento de inteligencia que yo te elaboro para el día de hoy, ¿no? Te tiene que servir para la toma de decisiones en el corto plazo. Si tú ese documento de inteligencia no lo ocupas, ¿no? Me parece que se muere. Y después pasa a ser solamente un insumo para la creación de otros documentos. Con esto te quiero decir que eh, los documentos tienen una finalidad y un objetivo preciso. Si no se ocupan en el momento, insisto, prácticamente dejan de ser útiles. Sin embargo, pueden quedarse como insumos, como antecedentes, como una estructura metodológica, teórica o incluso de algunos eventos que te pueden generar un antecedente, ¿no? Pero ya bien para la toma de decisiones cambia completamente. ¿Por qué? Porque atendemos necesidades prácticas, atendemos necesidades inmediatas y sobre todo atendemos necesidades para la toma de decisiones en el corto plazo. Entonces, en este sentido, si bien un documento se integra, se muere si no lo ocupas, pero se puede ocupar después para un insumo. Finalmente, en ese sentido, quiero recordar nuevamente lo que comenté. Los documentos de inteligencia tienen el poder de transformar la realidad. Es por eso que no pueden vivir más de un tiempo prolongado. Maestra Casas, si puede complementar también la pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, coincido completamente con mi compañero de mesa. También no hay que perder de vista que el ciclo de inteligencia y la labor de inteligencia en sí misma también está sustentada en la minería de datos. Entonces, cuando un producto en efecto no tiene un impacto directo sobre la realidad concreta, se convierte justo en eso, en parte del bagaje institucional de minería de datos. Yo llamo la atención sobre los 3 elementos que me parecen fundamentales para identificar los productos de inteligencia. Les decía que para ser tal, tiene que ser útil, veraz y oportuno. Y si en ese momento el producto presentado no cumple con los 3 elementos y no es considerado para tomar una decisión, se convierte justo en eso, en parte de estos datos que la institución va reservándose a efecto que en un momento posterior o la coyuntura los hagan necesarios para volver a surgir como elementos relevantes para la toma de decisiones. Al final del día, justo va aunado con la primera pregunta que me hacían, de cómo le hacemos para mejorar los productos. Pues justo eso, priorizando el nivel de impacto que estamos evaluando para no entregar documentos que van a guardarse en un cajón. Muchas gracias, maestra. Y sin más preámbulo, cerramos esta etapa de preguntas y respuestas a manera escrita en el chat de nuestro público de manera verbal. Solamente serían 2 personas. Tenemos todavía 10 minutos y me gustaría que fuera una pregunta para la maestra Casas y una pregunta para el licenciado Hernández. Así que literalmente voy a decir, ¿quién levanta la mano para poder realizarles una pregunta a nuestros panelistas? Si alguien quiere abrir su micrófono, está perfecto. Voy a esperar un momento en lo que se desinhiben. Hola, buenos días. Buenos días, adelante David, te escuchamos. Mi pregunta es para ambas partes y ver qué tanta proyección podría tener la inteligencia desde el punto de vista corporativo, es decir, la asimilación que está teniendo todo este personal que se está desincorporando de la inteligencia del Estado
y se está incorporando a las empresas. O sea, ese mercado se está aperturando para cuestiones de seguridad propias de la empresa o también para inteligencia de mercado. Adelante, maestra Casas, y después el licenciado. Yo creo que en ambas. Al final del día, la formación que nos brinda la participación de nosotros como profesionales en un organismo de inteligencia nos permite hacer ambos tipos de inteligencia, ¿no? Ahora platicábamos en algún otro momento sobre esta apuesta del Estado, particularmente del Estado mexicano, de constituir, no solamente hacer la división clara entre analistas tácticos y analistas operativos, ¿no? Sino más bien conjugar a los dos. Entonces, esas dos capacidades que ahora tienen los analistas de inteligencia es lo que genera mucha mayor facilidad para transformarnos. Es decir, no solamente estar en la parte del gabinete haciendo informes de inteligencia para la toma de decisiones en materia del sector público, ¿no? En el ámbito de atribuciones del sector público, sino que también ese se puede trastocar o se puede traslapar hacia las labores propias de una empresa privada. Justo como les comentaba, incluso ese es el tema del reporte de ejecutivo, ¿no? Podemos utilizarlo, incluso las notas informativas las podemos utilizar, la metodología, por supuesto, para hacer nuestras notas informativas ya estando en una estructura empresarial. Entonces, de alguna forma, la formación profesional que nos brinda los organismos de inteligencia públicos son aprovechados y pueden ser aprovechados para el sector privado, por supuesto, por supuesto. Gracias, maestra Casas. Adelante, licenciado Hernández. Esta pregunta me parece muy relevante debido a que efectivamente últimamente existe una proliferación en el otorgar servicios de inteligencia en el tema corporativo. Y bueno, me parece que en el ámbito estatal, el generar inteligencia siempre se ha vinculado mayoritariamente a temas de seguridad, principalmente porque pues, tenemos una necesidad de atender ciertos conflictos delictivos. No obstante, me parece que la inteligencia trasciende, no solamente es limitativo a un tema. ¿Por qué? Porque la inteligencia es un conjunto de metodologías, de métodos, de disciplinas, de inversión en la persona para generar productos. Con esto me refiero a que se pueden abordar desde el ámbito económico, social, en materia de salud pública, principalmente por lo siguiente: existe un exceso de información, pero muy poca es conocimiento que te permita ayudar para la toma de decisiones. Me parece que en el ámbito corporativo es nuevamente lo mismo, es aplicar este conjunto de herramientas, de técnicas y sobre todo de un personal capacitado para hacer o cumplir las expectativas, o más bien satisfacer las necesidades de conocimiento y sobre todo lograr que el usuario, en este caso el empresario, el agente, lo que sea, logre sus objetivos. Pero me parece que se ha subestimado el tema de la inteligencia solamente y limitado a temas de seguridad, pero me parece que no. O sea, creo que se puede aplicar en cualquier ámbito, en materia pública y privada. Aquí solamente me permito destacar algo. Cuando hacemos un producto de inteligencia, yo mencioné que los analistas realizan cosas extraordinarias con elementos ordinarios. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que prácticamente una mente entrenada, capacitada, puede ayudarte a resolver problemas, a brindarte también áreas de oportunidad para que tú mejores. Y eso solamente se logra pues con un conocimiento profundo y que lo puedes aplicar en varios ámbitos, no solamente reservado al tema de seguridad y al tema público. En el ámbito privado se puede aplicar, creo que sin ningún problema, o incluso lo creo necesario.